femenina de 15 meses que consulta por presentar tos y mocos. Ahí arriba le aclaré la fecha porque es importante un poco para la cronología de la clínica de esta paciente. No sé si alguien quiere empezar a preguntar algo. A ver si puedo ver el chat. Valen, soy Aus Álvarez, ¿cómo estás? Sí, todo bien. ¿Desde cuándo? Tos y mocos y la característica de la tos. Tos seca, productiva, en accesos. Bien, en esta oportunidad la tos empezó más o menos hace 9, 10 días. Es una tos que es productiva, ¿sí? La mamá nota como que tiene un poco de moco en la tos. Y la rinorrea también, más o menos empezó al mismo tiempo, hace una semana aproximadamente. Y la tos refiere que es una tos productiva y que a veces medio que puede ser en accesos. No, el relato es medio dificultoso, pero aparentemente a veces la tos es como bastante repetitiva. Y después de que... Vale. Perdón. Sí. Dale, Bueno, decilo vos, Agus, y yo después digo. bueno, dale. Después de que tose, ¿cambia de coloración la piel o tiene algún vómito? No, para nada. La mamá igual refiere que estos últimos 2 días presentó 2 vómitos, pero alimenticios y no estaban asociados a la tos, digamos, no los asociaba a la tos. Eran Bueno. escasos y con un poco de contenido o sea, con comida. Ujú. Y bien, yo también para preguntar más que nada de la tos, ver si tenía algún predominio nocturno o cómo era, si notaba No, que hacía ejercicio, le daba más tos a la nena, si caminaba y eso. no, era todo el tiempo, o sea, la verdad que la mamá relata que la nena tose todo el tiempo, es como que, y estos 9 días, digamos, se exacerbó más y la notó más, como más productiva la tos, pero no tiene predominio, es constantemente, la nena tose todo el día. Hola, ¿cómo estás? Lucila habla. Sí. Registros febriles. Sí, la mamá refiere que las últimas 48 horas le tomó la temperatura en 2 oportunidades, pero fueron subfebriles, creo que 37,8, 37,9, por ahí, o sea, casi fiebre, pero bueno, si lo pensamos para COVID ya es fiebre. Pero eso en las últimas 48 horas. Está bien. ¿Y fue más que nada fue predominio matutino, vespertino? No, la verdad que la mamá no sabe, no se acuerda. Yo no me acuerdo tampoco. Gracias. Valen, soy Anita. Sí, Te hago una pregunta. ¿La sí. tos le impide alimentarse? ¿Cómo se alimenta la nena? Sí, la mamá nota que la última semana la nena come muchísimo menos. La ve como muy cansada, muy desganada y no tiene ganas de comer. O sea, la mamá nota que antes, o sea, ella siempre comió bastante, ella se alimenta, ella toma leche y come comida normal. Pero nota que más o menos la última semana la nena come menos y aún así nota que este último tiempo, los últimos meses, también, como que la nena está más decaída, está más repercutida y no tiene tanto apetito como hace unos meses atrás. Bien. ¿Y ya había consultado en algún lado o es la primera vez que consulta? Sí, ella ahora en esta enfermedad, digamos, en esta consulta, ella cuando empezó con la tos y los mocos había consultado en otro hospital y le habían tratado como una CBO, le habían dado betametasona, pafesalbutamol y acitromicina. Pero como notó que las últimas 48 horas la vio más decaída con estos registros subfebriles y con los 2 vómitos que tuvo, vino a consultar a la guardia. Valen, Ella había ¿me escuchabas? Sí. No, soy Flor. Te hago una consulta. En la nena, 2 preguntas te hago. Una, si recibió vacunación que tiene la edad justa, 15 meses. Uh-huh. Y la otra, si es una nena sana o suele tener estos episodios así como de resfrío, como el que tiene Claro. ahora. No, la vacunación está incompleta, le faltan las vacunas del año y de los 15 meses, solamente tiene las de los 2, 4, 6 y las del nacimiento. Y no, esta nena ya estuvo internada 2 veces en el hospital y consultó varias veces en la guardia.
Ella estuvo internada en febrero por la mamá, bueno, no se acuerda bien, pero fue una neumonía asociada a una crisis broncoconstrictiva, y en mayo de este año también estuvo internada por una neumonía. Y en el medio consultó 2 veces a la guardia, que la han tratado como crisis broncoconstrictiva, con pas de salbutamol y corticoides, y nada más. Hola, Vale, soy Gil. Una consulta. ¿Algún dato que la mamá recuerde sobre la posibilidad de haberse introducido algún cuerpo extraño, algún episodio de ahogo? Uh-huh. No, la mamá la verdad que no, ella nunca lo registró, pero bueno, dice que también ella vive en la casa con sus papás, o sea, la mamá es jovencita, tiene 21 años y viven en su casa con, o sea, los abuelos de esta nena y el tío. Y también cuando la mamá sale, los familiares la cuidan a la nena, entonces la mamá no estaba 100% segura que nunca se había atragantado, pero ella no recuerda ningún episodio así específico, o que la tos haya empezado con algún, después de comer, o que se haya tragado algo. La verdad que la mamá no se acuerda. Valen, otra vez Agus. Una pregunta, ¿refirió su duración nocturna o algún contacto con algún familiar o alguien con tuberculosis? No, para nada. Vale, otra vez yo, perdón. Dijiste Sí. 2 neumonías, ¿verdad? Antecedentes de Sí. 2 neumonías. ¿Y Sí. las neumonías son del mismo o sea, son de misma localización? ¿Tienes algún dato de eso? Sí, ahora después lo vemos, o sea, sí, después lo vamos a ver bien, pero están más que sí en el mismo lugar. Vale. ¿Y el aislamiento era el mismo, Valen? Sin aislamiento, ni en secreciones respiratorias, ni hemocultivos de las internaciones previas, nada, nunca tuve ningún aislamiento. Nunca aisló nada. No. Vale, te hago una pregunta. La nena esta consulta, la madre consulta el 6 de junio del año 2020, pero vos dijiste recién que hace un par de meses ya ve a la nena que está con algún que otro problema. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la nena bien, entera, la madre? En verdad la mamá relata que la nena no, o sea, tiene tos. A ver, esperen que igual voy a adelantarme un cachito porque ya que estamos en esto, a ver si puedo adelantarme. Bueno, antes de los antecedentes, acá igual les relaté lo que es la enfermedad actual, que la tos y rinorrea anterior de 9 días de evolución, que la tos a veces en acceso, que consulta a la guardia, y la tratan como una CBO y indican acitromicina, tiene hiporexia de 7 días de evolución, aunque la mamá nota que está más decaída y con menos ganas de comer hace más tiempo, tuvo vómitos escasos y los 2 registros febriles. Esto es lo que vos me preguntás, Mati. La mamá refiere que más o menos, o sea, ella la primera consulta que hace fue en febrero de este año, donde ella consulta porque la nena venía con tos de 3 meses de evolución, estuvo 2 semanas con fiebre, y bueno, la había consultado en otros lados, no solamente le habían hecho tratamiento sintomático como una CBO, pero bueno, como la notó más agitada, la trae al hospital. Ahí la internan con una neumonía asociada a una CBO y cumple tratamiento 7 días con ceftriaxona. Previamente, la mamá refiere que la nena tiene tos desde más o menos noviembre del año pasado, antes de que cumpla el año. Ella nació el 22 de febrero, creo, y desde noviembre del año pasado la nena tenía tos. Y ella refiere que como que en esos 3 meses ella consultó en varias oportunidades, le daban tratamiento con nebulizaciones, con PAF, etc. No especifica si en algún momento tuvo tipo una bronquiolitis, si alguien le nombró esa patología en sí, pero bueno, por lo que cuenta la mamá, sospechamos que seguramente tuvo un episodio de bronquiolitis previo. Pero en todas estas internaciones, la nena siempre permaneció sintomática. O sea, la tos nunca se le terminó de ir. A ver, estoy leyendo el chat. Dice, fueron el mismo año, sí. Los padres tienen presentes de asma, no. Y características de atopía, tampoco. La nena no tiene, o sea, ni los padres ni la nena tienen antecedentes de asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, nada. Y bueno, esta es un poco la cronología. Ella en febrero es la primera internación. En marzo y en abril consulta a la guardia y la tratan por crisis broncoconstrictiva, y en mayo se interna
de vuelta por una neumonía, y ahora es junio, es esta vez. Valen, te hago una consulta. Ya lo vamos a ver en los antecedentes, pero el Proditec lo tenía. Y otra cosa, si en algún momento en todas estas crisis alguien le había dado tratamiento preventivo o siempre se manejó con salbutamol. Claro, no, y bueno, te contesto a vos mientras lo que voy leyendo en el chat. La niña tenía el Proditec normal, no fue prematura, recién nacida a término, peso adecuado para la edad, no tiene ningún antecedente, bueno, el único antecedente obstétrico es que la mamá tuvo diabetes gestacional, pero controlada y nada más. Y si alguna vez la tos tuvo sangre, la mamá dice que no, y si está aumentando bien de peso, la mamá dice que no, que la nota como que está flaquita, que la ropa le queda un poco grande, nota encima que no está comiendo mucho. Vale, de nuevo yo. Te hago una consulta. ¿Hay tiempos libres de síntomas? ¿La mamá a veces refiere alguna mejoría con los tratamientos de esta CBO? No, muy transitorios, o sea, cuando le dan el tratamiento, en el momento mejora, pero la realidad es que después siempre persiste con un poco de tos, y normalmente la nota un poco agitada, como que dice que siempre respira más rápido que lo normal. Y Maca, me habías preguntado si tenía preventivo, y no, nunca le habían indicado preventivo. Valen, una pregunta. Ella se alimentaba, dijiste que se alimentaba bien, nunca tenía como así, como que cuando comía tosía o se ahogaba o algo de eso. No, nada, la mamá refiere que no. Como te digo, o sea, no está segura si en algún momento se habrá ahogado mientras comía cuando ella no la estaba cuidando, pero no, en su presencia por lo menos nunca pasó, y nunca, no es de ahogarse con la comida tampoco, así como algo habitual. Y síntomas gastrointestinales asociados. En esta consulta justo estaba con unas deposiciones un poco más desligadas, pero la mamá refiere que ella hace caca normal, tipo la hace marrón, consistente. Justo ahora en esta internación estuvo un par de días, venía con unas heces más desligadas, pero nada más. Perdón, Valen. Ingrid, ¿por qué preguntas si tiene síntomas gastrointestinales? ¿Estás pensando algo en particular? No sé si tenés el micrófono. FQ. Hola, sí, ahora sí. Sí, no sé, por ahí me apuntaría a una fibrosis quística, Está muy bien. Perfecto. por eso. Bien. Y ahí alguien preguntó en el medio en que vive, y la realidad es que no es un medio muy favorable, pero la mamá es muy atenta, es una mamá jovencita de 21 años, pero la verdad que es reatenta con la nena y la recuida. No son de medios, o sea, es una clase más baja, pero dentro de todo la nena está re bien cuidada. Acá. Valen, previo al comienzo de estos síntomas, ¿algún Sí. cambio en la vida habitual de la nena? ¿Se mudaron? ¿Hay fumadores en la casa? Fumadores en la casa, según lo que dijo la mamá, no. Y no hubo ningún cambio. La realidad es que, bueno, acá les pongo el familiograma. La mamá tiene 21 años y el papá, la realidad es que la mamá dijo que desde que es chiquita están separados y no lo ve muy seguido al padre. Y es como que de hecho no sabía nada del padre, la familia del padre, antecedentes, y eso no estaba especificado en la historia clínica porque la mamá no tenía mucha relación con el padre de esta niña. Y de hecho, bueno, en cuanto a los antecedentes propios de la parte materna, tampoco hay un antecedente de relevancia en la familia. Vale, ¿cómo estás? Habla May. ¿Todo Sí. bien? Me preguntaba May. Perdón. ¿Vas a preguntar algo? Pregunta. Bueno, pregunta, ya estoy. Cuando fueron esos 3 vómitos que tuvo esta última semana, ¿fueron vómitos habituales? ¿Algo le llamó la atención? ¿Era el contexto de tos? ¿El contenido era alimenticio o qué era? No, dijo que el contenido era alimenticio y que no era, o sea, ella tose todo el tiempo, pero no lo relaciona directamente con que tosía y después vomitaba, sino que fueron vómitos escasos con un poco de comida, y como que la mamá lo adjudica más a que la nena estaba con un malestar general y nada más, no relacionado específicamente con algo. Bien.
La pregunta que te quería hacer, Vale, era que vos dijiste que la mamá tenía 21 años. Sí, En los momentos que no estaba la madre, ¿quién cuidaba a la nena? los abuelos bueno, los abuelos, pero el hermano de 16 años también vivía en la casa, pero fíjate que los que vivían eran los abuelos del hermano, la mamá y la nena. Y dice que cuando ella no la cuida, la cuidan sus papás, digamos. Bien. Bien. Bueno, acá un poquito el resumen de los antecedentes personales. Gracias. Bueno, recién nacida a término, con un peso de 2,945 kilos. La mamá tuvo diabetes gestacional. Lo que es el Proditec, fondo de ojos y emisiones acústicas son normales. La nena presentó la libreta, así que está, digamos, lo pudimos ver. La alimentación, bueno, tomó la leche materna hasta los 5 meses y después tuvo lactancia a través de fórmula, y actualmente dieta variada, come de todo la nena. Sigue tomando leche y come de todo. Y las vacunas, lo que me había dicho, están incompletas, tienen pendientes las vacunas del año y 15 meses. Perdón, Valen, Sí. Miguel, antes de que continuemos, yo quería hacer algunas aclaraciones por ahí que no se agotaron en el interrogatorio de la enfermedad actual. Siempre cuando nos llega un paciente, sobre todo si la conducta alimentaria no es la mejor y si viene con vómitos, diarrea, un signo importante para interrogar para ver su estado de hidratación es la diuresis. Ver cómo estaba la diuresis de la nena, si estaba cambiando la misma cantidad de pañales la madre, si había notado algo distinto, si lloraba con lágrimas, no, si había notado las mucosas semihúmedas en un momento. Nosotros podemos ir el examen físico, pero es algo que está bueno tener de antemano. Y después otra cosa en cuanto a los antecedentes socioeconómicos, que por ahí son los que menos profundizamos muchas veces, ahí junto con lo que había dicho Mati, me parece, está bueno saber con todos estos antecedentes, aparte de si alguien fuma en la casa, por ejemplo, si hay alguna fuente de contaminante en la casa, como calefacción en esa casa, si hay algo que genere humo en la casa o en los alrededores, alguna fábrica. Bien. Y otra cosa que me interesaría saber es cómo preparan el agua, qué agua toma la nena, si es agua potable o no. O sea, Bien. sería, resumiendo, cómo está la diuresis y si hay alguna fuente contaminante del aire en el ambiente y el agua. La Bien. calidad. La diuresis y el estado de hidratación, o sea, la diuresis era normal, le cambiaba los mismos pañales, no le había notado no había notado ninguna diferencia ni siquiera en las características del pis. Bueno, eso más en el examen físico, pero no tenía signos de deshidratación. Y con respecto a la casa, bueno, ellos vivían en una casa que era de material, que era de los papás, chiquita, tenían 2 habitaciones, ella creo que compartía con el hermano y la nena, pero en teoría en la casa no hay fumadores y tenían agua de pozo. A ver, para que tengo acá, esto me olvidé. Sí, agua de hincapié pozo. en esos antecedentes porque las características del agua pueden explicar, por ejemplo, la Claro. diarrea que presenta, o las características del ambiente, si hubiera algún tipo de humo, algún químico, Claro. los episodios estos a repetición que contás. Claro, no, y la calefacción es con estufa eléctrica. No hacían quema de cosas como para calefaccionar. Y la verdad que de los posibles irritantes o contaminantes ambientales no te sabía especificar. Creemos que no está nada anotado en la historia clínica de la primera internación. Perfecto. Sí, me tengo las curvas de crecimiento, así que ahora se las voy a mostrar. ¿Para qué quiero ver el chat? Bien, bueno, no sé, Flor Miguel, que había puesto, si la habían leído, bueno, si quieren preguntar algo más, un poco de los síntomas, y si no, saltamos el examen físico. No sé si tienen otra pregunta, capaz de la cronología, Vale, una consulta. ¿Y ella, o el paciente,
tomaba antibióticos cuando sufría estas neumonías, respondía adecuadamente a los antibióticos, o era aquello capaz que se lastimaba y costaba que se curara alguna herida en la piel. ¿Podrías capaz profundizar, explayar un poco ahí? Sí, no, los antibióticos que recibió fueron los antibióticos durante las internaciones. El 28 de febrero estuvo con ceftriaxona 7 días y después se había ido con amoxiclavu por unos días más a la casa. Y en la última internación, la anterior, la de mayo, había cumplido tratamiento con ampicilina, surfactam y acitromicina, y de hecho actualmente estaba en tratamiento con acitromicina porque se lo habían indicado en el otro hospital donde había consultado. Y lo que le refiere a la mamá es que después de las internaciones, que yo leí todas las historias clínicas, la nena clínicamente mejora un montón y se va a la casa con pocos síntomas, digamos, allá sin criterio de internación, requiere poco tiempo de oxígeno, en todas las internaciones estuvo con cánula nasal por pocos días, y después la mamá refiere que cuando se va a la casa la nena está bien, pero bueno, ella dice que tose siempre, o sea, desde que empezó a toser el año pasado, la realidad es que nunca dejó de toser. Pasa que cuando consulta es porque nota que la tos es como más productiva, es con mayor frecuencia, o porque la nena tiene fiebre, o porque le nota más moco en la tos. Por eso, digamos, es cuando consulta, o porque la ve agitada. Pero sí, la mamá refiere que la nena entre las intervenciones está bien, o sea, es una nena normal que juega, hace su vida, pero que siempre tiene tos. Dale, gracias. Si alguien quiere preguntar algo más. Hola, Valen. ¿Y la primera internación cuántos años tenía la nena? Tenía 1 año, porque ella nació, ¿para qué te digo? Nació el 22 de febrero y consultó el 28 de febrero, así que tenía 1 año y monedas. Bien, y ese primer episodio, la mamá, ¿cómo lo describe? ¿Fue de pronto que empezó con la tos y tuvo todo ese, o sea, claro, pudieron interrogar sobre ese primer episodio que desde ahí, por lo visto, es que empieza con constantes? Sí. No, la mamá no refiere que fue agudo, porque de hecho ella refiere que la nena tiene tos desde noviembre, más o menos 3 meses antes de esa consulta. Pasa que era solamente tos y a veces un poco de agitación, por eso siempre que consultaba, o sea, había consultado en varias oportunidades, le habían dado tratamiento ambulatorio, ella refiere nebulizaciones o PAF, o sea que asumimos nosotros que ha tenido episodios de bronquiolitis o CBO previos, pero bueno, no tenemos fechas exactas, no tuvo ninguna internación previa. Y esta vez, la de febrero, no, también consulta porque tuvo fiebre, que le duró como 2 semanas, la tos más productiva que lo normal y porque la notaba agitada. No fue algo abrupto, sino que ya era algo medio arrastrado. Pasa que cuando viene a consultar es porque nota que se exacerbó toda la clínica. Bien, perfecto. Sí, bueno, ahora, ahí un poco lo que dice Jimé, digamos, habría que ver todas las RX anteriores y bueno, todo eso. si quieren vamos al físico, porque igual de esto vamos a seguir hablando a medida que pasa el Ateneo, así que si quieren vamos al físico. ¿Cómo es la nena frente a la actividad física, deporte? ¿Puede hacer algo? ¿Se cansa muy rápido? ¿Hay una diferencia para lo que es su edad? ¿La nena chiquita camina, corre o le cuesta? No, yo la he visto por toda la sala caminar por toda la sala, así que la nena camina bien. La mamá no refiere mucha limitación, o sea, sí refiere limitación porque antes de todas las internaciones la nena está muy repercutida y por la tos y eso como que la ve como media caída, pero cuando la nena está fuera de las internaciones, está en su casa y se siente bien, su vida no se ve tan limitada. La realidad es que solamente tiene los síntomas de tos y a veces se agita, pero nada más. ¿Tuvo el antecedente, hola Valen, Tania habla, Hola. Durante la alimentación, no sé, alguna aspiración? No, nada. La mamá ella nunca vivió algún episodio así y cree que nunca se ahogó con nada, pero bueno, la verdad es que no lo puede, no puede decir sí, digo, no lo tuvo, porque muchas veces la nena quedó en cuidado de los papás y ella no sabe qué ha pasado. Pero no hay ningún episodio así específico que diga, sí, ese día se ahogó con algo, no. Vale, antes de pasar el examen físico,
por ahí estaría Sí. bueno, porque hicimos un montón de preguntas dirigidas a varias cosas que a mí se me ocurren y que supongo que cada uno de los que fue preguntando se le ocurren. Estaría bueno si alguien se anima, por ahí pensando en la historia de la enfermedad de este paciente, en la historia de su signos, sintomatología, de la evolución que ha tenido, y por las diferentes cosas que fuimos preguntando, a qué se están orientando, en qué piensan y qué irían a buscar en el examen físico. Si bien el examen físico va a ser un examen físico completo y detallado, uno ya con todas estas, con todos estos datos iría a buscar cosas por ahí puntuales y particulares que te ayuden al diagnóstico ese que por ahí estamos pensando en nuestra cabeza o no. No sé si alguno se anima a hacer algún resumen de eso. Valen, yo te quería hacer una consulta antes y después a responder a lo de Miguel. En la primera internación en la cual le ponen ceftriaxona, ¿tenés vos la placa, la vas a mostrar y eso? Sí, voy a mostrar todo. Pasa que no se los quiero tirar ya, pero tengo las placas de las, de las dos internaciones previas. Perfecto. Y después con respecto al examen físico, yo, por todo lo que fuimos preguntando y orientándonos más a un sibilante recurrente atípico, obviamente tengo que ver la curva para ver cómo viene creciendo y demás, buscaría signos de atopía, buscaría que no haya nada a nivel cardíaco, ningún soplo, ni nada que me pueda hacer orientar alguna cardiopatía, que no creo ya a esta edad, pero bueno, después ver bien todo lo que es respiratorio y no sé si algo más bueno, y ver cómo viene creciendo y todo lo neurológico y las pautas de la nena que parecen normales. No sé si a alguien se le ocurre algo más. Hola, ¿qué tal? Hola, Flor. Flor Miguel habla. ¿Cómo andan todos? Algo para agregar a lo que dijo Miguel, que me parece interesante hacer el ejercicio, es, en este caso, quizás, a esta paciente, además de pensar en alguna etiología, que después uno puede decir, bueno, sobre la marcha lo puedo cambiar, es pensarlo desde la fisiopatología, digamos. Es una paciente que tiene afectada la vía aérea alta, la vía aérea baja, está el parénquima comprometido. Vos dijiste que la paciente en las internaciones ha requerido oxígeno, pero que no ha sido mucho el requerimiento de oxígeno. Bueno, es un pulmón que está sano. ¿Por qué una neumonía necesita oxígeno? Tiene un componente obstructivo. Digamos, si uno también lo piensa, además de la frecuencia, primero en pediatría la edad, la frecuencia de la enfermedad, y quizás en este caso también podría agregar la fisiopatología. Podemos englobarlo, como dice Maca, en un sibilante, pero hay otras cosas que puedo considerar, que me parece que muchos las pensaron y que tienen un nombre, y que las podemos ir hablando, y no necesariamente tenemos que hacer una interpretación ahora. Pero me parece que además de todo eso, está bueno pensarlo desde la fisiopatología. Nada, un comentario. Bien. Bueno, antes de pasar al examen físico, ¿alguien más quiere decir qué es lo que buscaríamos o qué cosas? O sea, como dijo Miguel, obviamente siempre el examen físico lo hacemos completo, pero bueno, teniendo en cuenta los antecedentes de esta paciente, si nos enfocaríamos en algo más particular. Y si no, sigo. Bueno. El examen físico, la paciente, bueno, está taquicárdica, taquipnéica, afebril y saturando bien. ¿Para qué? Quiero cerrar esto. Bueno, estaba en regular estado general, la niña estaba despierta, estaba conectada, la verdad que estaba muy inquieta y llorando durante el examen físico, hemodinámicamente estaba estable, compensada, estaba normohidratada y afebril. Yo nada más acá en el examen físico puse los datos positivos, ¿sí? Para no poner todo el examen físico. Ella tenía rinorrea anterior, estaba con tiraje subcostal e intercostal, y en cuanto a lo respiratorio, tenía una regular entrada de aire bilateral, o sea, tenía una disminución del murmullo en ambos campos, pero se ocultaba una hipoventilación con rales crepitantes en el tercio superior del campo pulmonar derecho. Eso era lo positivo. Después la nena, que preguntó Maca, no tenía soplos, no tenía signos de atopía, no tenía lesiones en piel, no tenía, bueno, hipocratismo digital, por ejemplo. No
nada de eso. Lo que sí, acá tengo las curvitas, que era lo que sí me había preguntado. Esta es la curva del peso. Esta curva se hizo un poquito más adelante, por eso capaz tiene algún punto de 1 año y 5 meses, pero bueno. Y acá se ve claramente, bueno, no sé si alguien quiere decir qué es lo que ve, antes de que lo diga yo. Olis, ¿hay alguien ahí? Vale, si querés, bueno, yo englobo un poco la idea anterior y por ahí para plantear esto. Dale. Y nada, pensaba en los R1, de que por ahí no entramos como nosotros en invierno, que lo primero que aprendemos es bronquiolitis, sibilante y demás. Para por ahí darles la definición de lo que dijo Maca, estuvo re bien. Frente a un paciente que tiene cuadros reiterados de broncoespasmo, uno dice eso, sibilante recurrente. Pero hace una definición, ¿cómo? Me estás cagando a la teoría, qué bien. Perdón, ¿querés que lo dijo? Sí, decilo. Bueno, pero una distinción que es importantísimo hacer es decir típico atípico, que es un poco lo que dijo Flor, que nos va a separar de un paciente que tiene cuadros reiterados, pero en intervalo intermedio es un paciente sano, que no tiene una afección pulmonar constante, que por ahí se exacerba, pero que siempre está mal, frente a un paciente que eso, es un paciente sano, que va teniendo un cuadro y otro por ahí por mala suerte, mal medio, o por la razón que sea, o paciente que fuma en la casa. La distinción nos habla de un montón de patologías que son, como bien decía Maca al principio, cardiopatías, como May en un momento planteó, inmunodeficiencias, aspiración de cuerpo extraño, que es algo que creo que 5 veces preguntamos a ver si hubo un antecedente, y bueno, como esa fibrosis quística, alteraciones pulmonares, un montón, que estamos viendo, reflujos patológicos, y la forma más objetiva que tenemos para decir podemos descartarlo o nos queda la duda es lo que está haciendo Vale ahora, que mostramos una curvita. El paciente que tiene una clara afección pulmonar no va a tener un crecimiento normal, porque es una hipoxia crónica que condiciona todo lo que es el metabolismo. Así que yo creo que el punto ahora es decir, esta curva que venía creciendo recontra bien hasta los 9 meses, se impactó y ahora es una curva mala. Así que podríamos decir algo que se generó en un momento de su vida y a partir de ahora sería un sibilante recurrente atípico, como para plantearlo. Acá tengo la de la talla también, para que la vean, para que puedan comparar, ¿sí? Acá lo que vamos a ver, como dijo Kevin, que a partir más o menos de los 9 meses del año, bueno, ahí, o sea, entre los 9 meses y el año cruzó de percentilos, ¿sí? Bastante evidente, y ella venía creciendo bien. Esto en cuanto al peso. Y la talla, la realidad es que dentro de todo se mantuvo. Hay algunos puntos ahí medio fuera de foco, pero también puede ser a veces errores de medición, o bueno, pero la realidad es que la nena, si seguimos más o menos la curva, se mantuvo bastante estable en cuanto a su talla. Entonces, comparando, bueno, lo que es el peso y la talla, ¿qué les parece a esta paciente? ¿Tiene una desnutrición aguda, crónica agudizada? La vez pasada estuvimos hablando de eso con los chicos de sala 16, con los R1. Así que si alguno quiere hacer una interpretación con Kevin y algunos R1 de sala 16. Hola, perdón, Lucila habla. Me parecería que tiene una desnutrición más bien aguda, porque estamos teniendo un impacto inicial en lo que es el peso. En las desnutriciones crónicas o mucho más prolongadas, ya del peso pasamos a tener impacto en la talla. Ellas se vienen manteniendo dentro de lo que son los rangos. El salto más abrupto es lo que se evidencia en el cambio en la tablita del peso. Es muy brusco, muy agudo el descenso en comparación a la evolución en la talla. Exacto. Muy bien. Estamos frente entonces a una desnutrición crónica, por lo que dijo Lu, que la afectación fue principalmente en el peso, cuando la talla se mantuvo, digamos, siempre en más o menos los mismos percentilos. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo más, o si alguien se anima a interpretarlo. Yo igual, ahora la idea es que lo interpretemos, pero después les voy a mostrar cómo interpretaron por guardia y cómo interpretaron por sala, a ver qué es lo que les parece. Pero bueno, teniendo en cuenta una nena de 15 meses, que, digamos, tiene desde los 9 meses más o menos, tiene tos crónica,
ha presentado varias internaciones por neumonía, ha cursado con varios cuadros reconstructivos y tiene afectación, o sea, afecta un poco su vida cotidiana y afectó su patrón de crecimiento. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo interpretarían? Y una cosita, volviendo al físico, no lo nombramos. Como Sí. que hay una parte que por ahí no es lo que esperaba yo encontrar por lo menos, que era en un paciente con tiraje, con el que viene con la tos, que por ahí pensás un patrón más obstructivo, que el paciente solo tenía el silencio en la región que era el ápex derecho, Sí, y no crepitantes, no tenía ni sibilances ni rales no crepitantes. Sí. No, en esta oportunidad no tenía. En las otras internaciones está descrito que también dentro del examen físico de la parte respiratoria sí las juntaban rales subcrepitantes y sibilancias, pero en esta internación, en la historia clínica, no está. Yo copié exactamente lo que pusieron. No, Yani, no tiene nada de eso. Por ahí fueron diciendo ya varios diagnósticos diferenciales entre todo lo que fueron preguntando, tienen todos los antecedentes personales, todos los antecedentes familiares. Ahora, en base a todo lo que recolectaron de anamnesis y de examen físico, ¿se inclinan más para alguna de las causas o diagnósticos que pensaron en esta paciente? ¿Por qué sí y por qué no una o la otra? De todo lo que dijo Kevin, por ejemplo, que dijo 5 o 6 patologías, ¿se van más para un lado o para otro lado? ¿Y el examen físico les aportó algún detalle o algún diagnóstico más? En base a eso también venían hablando de cosas, patologías agudas y patologías crónicas. Tal vez el diagnóstico podría ser una patología aguda sobre una crónica, o una crónica reagudizada, o una patología crónica que va evolucionando. O sea, me ocurren varias formas de interpretación. Hola, soy José. En base a eso que acaba de decir Miguel, yo estaba pensando, como para empezar la interpretación, pensar en lo agudo, o sea, parece que tiene un cuadro clínico de una neumonía, tiene la taquipnea, la disminución del murmullo, los rales crepitantes, pero en el contexto de una paciente o sibilante recurrente atípica o tosedora crónica, como para después ampliar en los diagnósticos diferenciales. Por un lado, como dijeron, uno podría ser fibrosis quística, otro también llama la atención estas neumonías que parecieron que fueran en el mismo lugar, que haya sido alguna aspiración de cuerpo extraño que esté provocando todo esto, así como para empezar a interpretar algo. Sí, y yo tampoco descartaría la TBC en esta paciente, por más de que no tenga el antecedente claro de algún tosedor en la familia o demás, más que nada por el lugar de la neumonía, que no es de los lugares más típicos, y esto de que ya lleva mucho tiempo con la tos, y bueno, solo la tos porque otros síntomas no tiene. Claro, a mí me pasaba un poco lo mismo, me inclinaba a pensar más que nada en una TBC, más que nada por la cronicidad y el impacto que después fueron mostrando en la talla, o sea, el mal estado general, se podría interpretar como un síndrome de impregnación. No sé si lo preguntaron ya, pero si tenía marca de la BCG o antecedentes de vacunación de los familiares. No sé si eso lo llegaron a preguntar, pero yo en principio me inclinaba a la TBC. Podríamos tener un sobreagregado algo un poquito más agudo cursando en este momento. No, la vacuna la tenía constatada en la libreta y tenía la cicatriz. Valen, una pregunta que la verdad no me quedó muy claro. Vos dijiste que desde el primer episodio que ella tuvo, ¿has llegado a resolver los episodios? Porque no me queda claro si es un mismo episodio arrastrado que nunca terminó de curar, o si ha tenido diferentes eventos, porque pareciera que la curva de crecimiento, la velocidad de crecimiento y demás, venía todo espectacular hasta que, y sobre todo en el presente, o sea, creo que estaba en el 0, si no vi mal, o sea, que no era una paciente que por ahí tenía, qué sé yo, venía por los percentilos, o sea, una velocidad de crecimiento adecuada, pero los percentilos bajos. Desde que le ocurrió el primer evento, ahí es donde empieza a decaer en lo que es el peso, y a mí me da la sensación de que el cuadro nunca resolvió en realidad. No sé si fueron distintos eventos que ha tenido.
Bueno, eso es algo que vamos a discutir igual, porque la realidad es que es difícil darse cuenta si fueron separados o fue lo mismo. Ahora capaz cuando veamos las placas va a cerrar un poco más, y vamos a charlar de eso igual, sí vamos a discutir un poco si para esto parece más neumonías recurrentes o persistentes, pero bueno, la idea es que vean un poco las placas anteriores, así tienen más idea. Pasa que bueno, hasta acá la nena cuando la entran todavía no le habían pedido una placa, por eso eso después va a estar en los exámenes complementarios. O sea, la interpretación la hicieron, la primera interpretación sin la placa, solo por la clínica. Acá dicen Ahí, las chicas, ahí va a algunas leer el cosas chat. interesantes. Sí me dice algo tumoral, después Belén dice, no descartaría una inmunodeficiencia por los antecedentes de infecciones a repetición, también pensar en bronquiectasias o MAC. Y sospecha de COVID también, porque obviamente era junio de este año. Exacto. Malformaciones pulmonares, MAC, bueno, lo mismo. Claro, MAC en realidad es la malformación adenoquística, que es la que puso Stephanie. Claro. Y Ana Paola pone malformaciones pulmonares congénitas, que está bueno siempre pensarlo, sobre todo en esta edad en un lactante que tiene neumonía a repetición. Tal vez no es la localización más frecuente, pero sería algo para pensar. Ahora ya nos vamos a enterar dónde fueron las otras neumonías, que desaparece la pregunta, la pregunta estrella. No la conozco, yo no conozco el caso, pero por ahí por la semiología, capaz que igual te aparezca otra cosa, no sé. Bien. Bueno, si quieren sigo, porque primero les quiero mostrar para la... A ver. Ay, no. La primera interpretación, que esta fue una interpretación por guardia, paciente femenino de 1 año y 3 meses que ingresa por presentar neumonía adquirida de la comunidad, a descarte de etiología, viral versus bacteriana y otros, bueno, sospecha de COVID. Mi pregunta es, con esta interpretación, ¿les parece bien? ¿Les parece que nos quedamos cortos? Y también discutir un poco, para los que tengan ganas, de hablar igualmente de lo que sería la etiología viral versus bacteriana, cuáles serían los virus y las bacterias más frecuentes. Pero bueno, lo más importante es eso, si esta interpretación les parece adecuada o que necesita algo más. Que igual ya mío que lo venimos charlando, ¿no? Pero... Sí, Valen, para responder a lo primero, yo creo que en lo agudo no está mal como es la interpretación, pero por ahí está bueno ahondar un poco más, y ya es una paciente que estuvo internada varias veces, así que por ahí estaría bueno en la interpretación intentar buscar la causa de por qué siempre la neumonía en el mismo lugar y por qué... Es más o menos lo que estuvimos hablando, en realidad. Pero en lo agudo no me parece que esté mal. Sí ahondaría en buscar causa. Y es que esto también muchas veces pasa, que entran en COVID y es medio lo que tenemos en el momento y no tenemos tiempo capaz de ir tanto para atrás, de buscar placas previas, de hacer otras cosas, y bueno, se trata lo agudo. Pero mi pregunta es, esta paciente, además de esto, ¿ustedes la internarían? O sea, si a ustedes les cae a la guardia con ese examen físico, ¿a ustedes les parece que tiene criterio de internación? Lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno. ¿Lo hubiesen internado ustedes? Yo creo que estudios amerita, porque si bien, o sea, viene de algo bastante arrastrado, ya repercute en el peso. Y me parece que, nada, lo que planteé en un inicio, que no sé si ese primer cuadro fue, no sé si bien interpretado es la pregunta, pero hay bien tratado, o si, no sé, porque para mí claramente no resolvió. No sé, tengo esa duda, pero para mí es como un cuadro, no sé, cuando vea las placas me contestaré sola, pero creo que amerita estudios esta paciente. Bien. ¿Alguien más quiere acotar algo sobre esta interpretación? A mí lo que me llama la atención, que tal vez es algo que se ve repetido cuando los pacientes ingresan a COVID, como tal vez es este que comentaste, es que se pone como otra cosa, otros sospecha de COVID. Y justamente en este mismo paciente, dentro de las etiologías de la neumonía, tal vez iría el coronavirus y no sería otra cosa, sino sería dentro de esos virus que estamos poniendo en viral de la interpretación aguda, contemplar el coronavirus como un agente causal de
de neumonía y no como una enfermedad aparte, Ujú. sino como otro diagnóstico diferencial. Bien, perfecto. Bueno, y después esto fue por guardia. Después la paciente tuvo 2 interpretaciones más, una en la sala 19 y después cuando pasó a sala de clínica. Yo esas 2 las resumí medio en una sola. A ver. Después la interpretaron, bueno, como neumonía adquirida de la comunidad, y en la sala 19 también la habían interpretado como sospecha de aspiración de cuerpo extraño, tuberculosis y coqueluche, por este antecedente de esa tos en accesos que tenía, por eso. Y después, cuando pasa a una sala de clínica, ahí la interpretan como sibilante recurrente atípico y empiezan a estudiarla por esa parte. Hola. Sí. Nada, podría ser que tenga también algo crónico o de lo obstructivo, digamos, que siempre hace crisis obstructivas y que reagudice con las neumonías, pero como 2 cosas distintas. No Claro. sé, sí, podría ser. Bueno, mi pregunta es, antes de seguir por todos los estudios de sibilante recurrente atípico, por guardia, ¿qué le pedirían? O sea, si está con esa primera interpretación, entra de guardia, ¿qué es lo que le pedirían por guardia a esta nena? Sí, sí, claramente. Bueno, ahí sí me puso la RX, que creo que es lo que todos están esperando. El hemograma, estacio base, PCR. Bien. Bueno, para empezar, ay Dios, vamos a ver la RX de tórax, si alguien se anima a describirla. También ahí pusieron hisopo de fauces, hemograma, PCR, aspiraron a nasofaringeo virológico y PCR para COVID. Bien. ¿Qué les parece la placa? Aparte de que es horrible. Y ahí Flor pregunta qué es lo que buscan en cada examen complementario. Que bueno, lo de la RX, por eso yo quiero ver que si alguien se anima a describirla, a ver qué es lo que ve. Y después, ¿por qué pedirían el resto de los exámenes? ¿O qué buscarían en cada examen? Oli, que alguien escriba la placa. ¿Nadie quiere? Hola, Valen. Hola, Mar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, por empezar, pareciera que está bastante centrada, bueno, se ve la columna de aire, las clavículas llegan en los espacios articulares, digamos, las carillas. Y a nivel parenquimatoso tiene todo un patrón como retículo nodulillar, bilateral, pero a predominio como mayor una radiopacidad más hacia el vértice superior derecho. Y a nivel de los ángulos cardiofrénico izquierdo, no se ve cómo finaliza la punta del corazón, digamos, ahí es como que hay una imagen también Bien. media triangular en ese borde, pero bueno, es todo un patrón como nodular todo del pulmón. Bien. Nada, o sea, no tiene algo demasiado focalizado, a pesar sí de la imagen en el vértice, ¿no? Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Sí, yo agregaría que, si no conté mal, airea casi 9 espacios intercostales bilaterales, que puede ser por atrapamiento aéreo, por todas las crisis broncoobstructivas y eso que ha tenido también. Bien. La verdad, la horizontalización diafragmática no la veo, pero bueno, las costillas, con mucho cariño, del lado derecho puede ser que se vean un poco horizontalizadas, pero bueno. Sí, Nada más está que un eso. poco horizontalizada y el tórax está bastante como ensanchado. Se ve que es algo bien crónico, digamos. Sí. Igual, ¿qué foco les parece que tiene? Que parece que está acostada, parada la nena. No, no tiene la cámara gástrica, así que está acostada. Tampoco Está podemos acostada. evaluar la silueta cardíaca, pero bueno. Claro. No sería la técnica más adecuada porque está acostada, pero bueno, como decía Mar, dentro de todo, siempre acordémonos que para escribir la placa está bueno
Pero primero las características de la técnica, si está centrada, si está penetrada, si está bien inspirada, y después siempre tener un patrón para describir las placas, ya sea del continente al contenido, del contenido al continente. En este caso, bueno, uno obviamente que va directo a describir esos pulmones que están muy feos, pero bueno, si vemos la parte del continente, no vemos, bueno, qué sé yo, podemos buscar enfisema subcutáneo, alteraciones en la parrilla costal, y después sí, en la parte pulmonar se ve claramente que en el vértice superior derecho tiene como un infiltrado algodonoso, de bordes poco definidos, y que también igual, si te pones a ver, el compromiso es bastante extendido en ambos campos, pero bueno, condensa un poco más en el vértice pulmonar derecho, y después esa imagen radiopaca, con bordes un poquito más definidos, pero también es bien algodonosa, que borra la silueta cardíaca, como dijo Mar. Y acá tenemos las dos radiografías de tórax previa. Esa es la de febrero y esa es la de mayo, perdón. ¿Qué les parece? Sime, vos que querías ver las placas. Y bueno, en la de febrero sí se ve algo más marcado, más definido, como una radiopacidad de todo el vértice. Y la de mayo, bueno, es una imagen más sucia, bilateral, igual un poco más parecida a la de ahora, siendo que la de ahora sí tiene como más sobre el vértice también. No se ve la radiopacidad como en la de ahora, pero sí llega a tener como un poco más de compromiso en esa zona, ¿no? De manera comparativa. Bien, perfecto. Bueno, acá podemos ver como en la de febrero claramente la técnica no es buena, está en una posición, o sea, es una mala posición, las clavículas no están equidistantes, el foco es bien más abdominal, pero bueno, para compararla, la de mayo sí tiene una mejor técnica. No sé si alguien quiere aportar algo, qué les parece, si esto ya les da un poco, esto que decía Flor, si le parece que estos cuadros han cedido, han curado, o si es un cuadro único arrastrado. Una cosa, Vale, no sé si lo habrán dicho, me quedé sin Zoom 5 minutos. La forma del corazón me llama la atención, como una forma de corazón en bota, que sería, me da la sensación, como por el ángulo de forma del diafragma, que por ahí hipertrofia de ventrículo derecho, por ahí esté teniendo ya hasta incluso por la patología pulmonar, alteración cardiológica, opino, se me ocurre. Bien. Y claramente la imagen es la misma imagen que va reapareciendo, así que algo ahí hay, o algo agregado, un objeto extraño que se depositó, una malformación pulmonar como tanto dijeron, pero eso es para estudiar, realmente. Bien. Bueno, si alguien quiere decir algo más de las placas, y si no, como dijo Flor, el resto de los exámenes complementarios, ¿por qué se los pedirían y qué buscarían? ¿Qué esperarían encontrar? Respecto a la observación que hizo Kevin del corazón en la placa, es verdad que tiene una forma un poco particular. La realidad es que, como dijeron, los focos de la placa parecen ser abdominal. No parece haber a grosso modo una cardiomegalia, pero tal vez no es la mejor incidencia radiológica para evaluarlo. Tal vez después con el diagnóstico podamos hacer algún otro estudio por imágenes más adecuados para el corazón si nos genera duda. Bien. Bueno, el primero los regalo porque es el aspirado nasofaringeo virológico y la PCR para COVID, que fueron negativos. Después, el que dijo hemograma, PCR, ¿qué es lo que buscarían? ¿Por qué se lo piden? No puedo ver el chat. La próxima, bueno, le pedimos el laboratorio. Ahí está. Bueno, para completar un poco, el tema del hemograma y la PCR, en el hemograma vamos a buscar por ahí, pensando en una etiología infecciosa, una leucocitosis, el predominio de las diferentes series
nos puede hablar, orientar más hacia lo viral o lo bacteriano, y la presencia de fórmulas inmaduras es lo que, digamos, diciéndolo en forma burda, es lo que puede largar la médula en ese momento para defenderse ante la infección. En cuanto a la PCR, es uno de los reactantes de fase aguda que nos habla más de infección bacteriana, siendo, como habíamos dicho, creo que en el otro Ateneo, que la procalcitonina sería el reactante de fase aguda más fidedigno, digamos, o más sensible hacia las infecciones bacterianas. Así que le pediríamos el laboratorio que dijiste vos, Valen, el hemograma y la PCR, buscando intentando orientar la etiología de la infección de la paciente. Bien. Bueno, en este caso, este es el laboratorio, tenía 30.400 blancos, con una fórmula de 94 neutrófilos y 50 linfocitos y 6 monocitos, hemoglobina ósea con 3, hematocrito 38, plaquetas 445.000, función renal y hepática normal, y la PCR de 15. No sé si alguien se anima a interpretarlo. ¿O lo digo yo? Bueno, ahí se ve la leucocitosis con fórmula repartida y la PCR como reactante de fase aguda un poco aumentado. Después Claro. del resto estaría bien. Perfecto. Con lo que dijo Mati, bueno, tiene los glóbulos blancos bastante elevados. Con respecto a lo que dijo Mati del predominio de la fórmula, la verdad que es bastante repartida. Y la PCR la tiene ligeramente elevada, pero bueno, tampoco es un valor muy alto. Después, durante la guardia le pidieron hemocultivos por 2, que esto también es algo que muchas veces lo discutimos, es si pedirle hemocultivos a una neumonía. No sé qué les parece, si lo hubiesen pedido, no se lo hubiesen pedido. Y por ahí para tener un rescate, en los anteriores no había tenido nunca y viene haciendo repetición, habría que ver si es el mismo germen que se viene reinfectando y reinfectando o es uno nuevo. Bien. Justo los anteriores fueron negativos, también sabemos que el rescate en neumonía es rebajo. Igual. Claro. Por eso, esa siempre es la discusión de siempre, que nosotros sabemos que el rescate, o sea, los hemocultivos de rescate es muy bajo cuando se trata de un cuadro de neumonía, pero normalmente nosotros tenemos la tendencia de que si vamos a tratar con antibiótico endovenoso, le sacamos hemocultivos. Pero bueno, está bastante discutido. Nosotros en el hospital igual lo hacemos siempre. Y bueno, después le pidieron la PCR para Bordetella pertussis, que fue negativo. Esto igual se lo pidieron un poco más adelante, pero la verdad es que nadie lo sospechaba mucho, pero como la nena tenía esa tos en accesos, se la pidieron. Con respecto a las conductas, ahora igual vamos a hablar un poco de toda la parte de los estudios complementarios que le pediríamos en el estudio del sibilante recurrente atípico, pero bueno, primero quería hablar un poco de lo que fue los estudios que le pidieron por guardia y las conductas por guardia. Bueno, esto se los digo yo, quedó con ampicilina, a 200 miligramos kilo día, y paracetamol si fiebre, nada más, no tenía requerimiento de oxígeno. Bueno, no sé si la idea era preguntar un poco todo, pero si alguien tiene ganas de hablar de por qué la ampicilina, en qué germen estaríamos pensando. Yo igual con ampicilina, o sea, vos dijiste que tenía vacunación incompleta. O sea, le faltaba del año y 15 meses. 2, 4, 6 tenía. Yo capaz le hubiera puesto ampicilina. Bien. Bueno, igual la nena... Igual ya tenía las 3 primeras dosis, o sea, con las 3 primeras dosis se podría haber puesto ampicilina normalmente pensando solo en el neumococo, digamos, como germen más común. Si bien las neumonías, lo más común en esta edad es que sean virales, pero pensando en bacteriano más común, el neumococo, para mí está bien la AMPI.
Lo que me da dudas a mí del laboratorio, no lo dije antes, tiene, o sea, además la fórmula de repartida tiene bastantes linfocitos, porque son como más de 15.000, y por otro lado la PCR que queda ahí en un ni, como para lo bacteriano. Pero bueno, tiene Tal esos cual. 30.000 blancos que justificarían. Exacto. Pero bueno, obviamente le indicamos la ampicilina para cubrir el estreptococo neumonía, que es el agente etiológico más. Miguel, ¿querés decir algo? Sí, que respecto a la vacunación, no sabía que tenía el micrófono abierto. Respecto a la vacunación, en realidad, si bien tiene la serie primaria, que eso le confiere una inmunidad considerable, se considera que tiene el esquema completo para hemófilos influenzae cuando tienen la serie primaria más el refuerzo, que esta paciente todavía no lo tiene, tampoco le correspondía por su edad. Ahí recién podemos decir que el esquema de vacunación está completo y tal vez sí o sí no cubrirlo. Por ahí en esta paciente con sus antecedentes y que además no tiene el esquema completo, por ahí podremos ampliar un poquito con ampicula. Yo estoy de acuerdo con Flor. Bien. Bueno, esta paciente después clínicamente presentó una desmejoría y le indicaron ceftriaxona y cánula nasal, o sea, y oxigenoterapia. Esto, la duda que había surgido cuando revisamos las historias clínicas con Luz, era por qué directamente saltaron a ceftriaxona y no le pusieron ampicilva, siendo que las dos más o menos, o sea, para los que son los gérmenes más frecuentes de la neumonía, el ampicilva y la ceftriaxona tienen prácticamente la misma cobertura para los gram positivos o para el hemófilus, y bueno, yo esta nena estudié interna en infecto, pregunté y me dijeron que en verdad fue más que todo por el tema de la posología, porque como estaba hace bastantes días con antibiótico y perdía la vía constantemente, prefieren indicarle ceftriaxona, que se puede llegar a pasar una vez por día, antes que ampicilva, que se pasa 4 veces al día. Valen, tengo una consulta. Sí. Flor, de nuevo. No, un par de cositas que me parece que quedaron colgadas de antes y que por ahí está bueno remarcarlo. Habían hablado del pedir el laboratorio un estado ácido base y un iono y creo que un hisopado, porque así como hablamos de lo que pediríamos, esas cosas que por ahí surgen están buenas para que no quedan en el tintero. Siempre tengo que ver en realidad, esto es para todos, para lo que lo vayamos repasando, ¿no? El estado clínico del paciente, ¿no? Uno va a pedir en consecuencia de lo que ve, digamos. Si yo tengo un paciente aire ambiente que no tiene requerimiento de oxígeno y que en realidad clínicamente yo puedo llegar a pensar cuál es su patrón respiratorio y qué es lo que espero en un gas, en realidad no estaría indicado de inicio. Otra cosa que además de charlar de si ampicilina, si ampicilva, si el esquema completo o no, en realidad es una paciente que voy a medicar endovenoso de entrada, como para pensar más allá del antecedente y todo, ¿no? Y también coincido con Miguel, y hay algo que remarca el servicio de infectología del hospital, que más allá de que tenga el esquema primario completo, a todo menor de 18 meses, y esto lo dice el servicio de infecto, de inicio ampicilva. Podemos charlarlo o no, pero es más o menos la bajada de línea que indica el servicio. Y con desmejoría clínica yo te quería preguntar qué es lo que vieron y a qué día de antibióticos se lo rotaron, si fue la auscultación, si fue porque requirió oxígeno, otro tipo, digamos, requirió oxígeno, ¿a qué se refieren con eso? Como para pensar también qué podría haber pasado siguiendo la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Claro, no, en verdad llevaba 6 días de ampicilina y la desmejoría fue más que todo porque tuvo episodios de saturación, de disnea y porque no mejoraba clínicamente, digamos. Eso es lo que dicen las evoluciones. Nada más, o sea, porque había desaturado, por eso le pusieron el oxígeno, porque estaba un poco más agitada y estaba más taquipnéica, y veían que después de 6 días de antibiótico endovenoso, la nena no mejoraba clínicamente. Valen, pero perdón, te habla Tefi, pero seguía teniendo registros febriles porque en este momento que presenta el paciente una desmejoría clínica en cuanto a la mecánica ventilatoria, ¿no hubiera sido más apropiado realizarle una radiografía de tórax y ver si no se complicaba con lo que es más frecuente, un neumotórax, una telectasia o algo así? Claro.
No le repitieron la placa y... Ay, ¿qué fue la otra cosa que me preguntaste? Me olvidé. Lo de la placa que me preguntó José en el chat. Ah, y si sería con registros febriles. No, desde el ingreso que no tuvo más fiebre. No es que en esta mejoría tuvo fiebre. Bueno, voy a ir acelerando un poco. Antes de ir con todo el tema, o sea, esto fue por guardia, la idea es que ahora empecemos a discutir un poco todos los estudios complementarios que le pediríamos para estudiar todos los antecedentes de esta nena, ¿sí? Encararla como ya sea sibilante recurrente atípico o neumonía persistente o recurrente. Y antes de seguir con eso, yo quería introducir un poquito la teoría, más que todo, como dijo Kevin, para los chicos de primero, que como no entraron en época de invierno, este tema es algo que no vemos, bueno, ahora estamos viendo un poquito más, pero no lo vemos tanto, así después sabemos más o menos por dónde encarar el estudio. El lactante sibilante o enfermedad sibilante o, como decimos nosotros, sibilante recurrente, son distintos perfiles de enfermedades que se caracterizan por la obstrucción de las vías respiratorias y se manifiestan con una clínica que son las sibilancias, por eso es el lactante sibilante, que es un sonido respiratorio musical que se origina en la vibración de las paredes de la vía inferior cuando se encuentra estrechada, ya sea por varias causas, con taquipnea, y también pueden tener alteraciones de la mecánica respiratoria, tiraje y expiración prolongada. Y además puede estar acompañado de rales subcrepitantes o algunas otras signos y síntomas, pero esto es como lo básico. Algunos conceptos es que lo que nosotros llamamos crisis broncoobstructiva o broncoespasmos es el episodio que se caracteriza por la inflamación de la mucosa respiratoria. Hay broncoconstricción con aumento de la producción de moco, lo que esto deriva en que la luz de los bronquios esté estrechada, ya sea por la broncoconstricción o por las secreciones adentro de la luz bronquial. A ver, por aquí. Claro, es lo que nosotros decimos CBO, ¿sí? La bronquiolitis es el primer episodio de broncoespasmo, ¿sí? Que capaz tiene algunas diferencias en cuanto a la fisiopatología, pero cuando es el primer episodio, por ejemplo, por ciertas razones no usamos corticoides, pero bueno, eso después lo vemos más adelante en otra clase. Y puse primero segundo porque en las bibliografías a veces te aceptan hasta el segundo episodio de la crisis broncoconstrictiva llamarla bronquiolitis, pero en el hospital normalmente usamos el primer episodio. Y ya hablamos de enfermedad sibilante o de lactante sibilante a partir del segundo o tercer episodio de broncoespasmo, depende de la bibliografía. ¿Okay? Bien. De epidemiología, bueno, tiene una prevalencia elevada, más o menos el 50% de los menores de 3 años presenta episodios de sibilancias recurrentes, la prevalencia va disminuyendo con la edad, más o menos el 50-70% de los niños que tienen el primer episodio, que es la bronquiolitis, van a tener episodios de sibilancias recurrentes. Estos cuadros representan la mayor parte de las consultas pediátricas y hospitalizaciones, especialmente en invierno, y es de etiología variada. Es decir, que nosotros tenemos, ahora vamos a ver, un estudio que dividió los nenes con sibilancias recurrentes en distintos fenotipos según antecedentes, clínica, comienzo de los episodios, persistencia de los episodios, que ahora lo vamos a ver. Lo importante para definir, para, digamos, ver los distintos fenotipos, es tener una buena anamnesis con los antecedentes personales y familiares y realizar un buen examen físico. Para tener en cuenta, la vía aérea del lactante es, digamos, anatómicamente y fisiológicamente es muy distinta a la del adulto. Por ejemplo, tiene bronquios más cortos y de menor calibre. Esto quiere decir que hay mayor resistencia al flujo aéreo, el diafragma está más aplanado, hay mayor desarrollo de glándulas mucosas, por lo cual tienden a producir más moco. Tienen menos desarrollo de ventilación colateral. Si se acuerdan, entre los alvéolos había unos agujeritos por donde, digamos, circulaba el aire, ellos tienen menos. Tienen menor elasticidad en el intersticio pulmonar, es decir, que sus pulmones son menos distensibles, y tienen mayor cantidad de músculo liso, por lo cual son más propensos a hacer broncoconstricción. Y la caja torácica es más cartilaginosa, con la musculatura menos desarrollada, por lo cual tienen un aumento del trabajo respiratorio. Todas estas características hacen
que el niño sea más susceptible a patologías de la vía aérea en comparación con el adulto, es decir, se presenta con mayor facilidad y son más graves. Y también, por todas estas características, a veces pasa que, por ejemplo, en un nene, una neumonía, nosotros a la auscultación podemos llegar a escuchar sibilancias, porque a veces las vías aéreas de los nenes, al ser más reactivas y por todas estas características, hacen que sibilen más frecuentemente. En un adulto, en una neumonía, no vamos a encontrar sibilancias, pero en un niño puede ser. Este es la distribución, digamos, de los fenotipos que la van a encontrar en el normativo nuestro. Esto fue un estudio de Tucson que estudió varios chicos y los clasificó según distintas características. Dentro del sibilante recurrente tenemos los niños que tienen los periodos intercríticos asintomáticos, que son la mayoría, que estos serían los sibilantes típicos, que dentro de los típicos los podemos dividir en transitorios y en persistentes, según si persiste o no después de los 3 años estos episodios de sibilancia, y dentro de los persistentes, los no atópicos y los atópicos, donde la principal diferencia es que los atópicos tienen antecedentes personales o familiares de primer grado de atopía, asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergias alimentarias. Y después, por otro lado, tenemos los sibilantes con periodos intercríticos sintomáticos, que sería el sibilante recurrente atípico, que es en la menor proporción, más o menos un 10%, y que en este caso los síntomas que podemos ver durante esos periodos intercríticos, es decir, entre cada crisis broncoobstructiva, puede ser tos, taquipnea, y lo que dijo Kevin, que podemos ver retraso en el crecimiento, y otros síntomas respiratorios no asociados, que ahora los vamos a ver. Y en este caso tenemos que descartar patologías crónicas asociadas, ¿sí? Que es en el caso que estamos con esta nena. Acá es un cuadrito para diferenciar un poco las sibilancias típicas de las atípicas. Más que todo las atípicas pueden iniciar a cualquier edad, suelen ser más continuas, los intervalos tienen síntomas, no suele haber historia familiar o personal de atipía, puede no estar relacionado a infecciones, puede estar asociados a la alimentación o a la posición, y tiene pobre respuesta a los broncodilatadores. En el examen físico podemos ver, por ejemplo, fallo en el crecimiento, deformaciones torácicas, hipocratismo digital, y que las sibilancias pueden ser localizadas. En cambio, las típicas suelen ser de inicio temprano, más episódicas, los intervalos libres sin síntomas, puede haber o no signos y síntomas de atopía personal o familiar, está relacionado muchas veces con desencadenantes como infecciones virales y tienen buena respuesta a broncodilatadores. Normalmente en el examen físico no hay otros datos positivos. Este es un cuadrito que según los signos y síntomas que podemos encontrar en el nene, en el pacientito, podemos hacer distintos diagnósticos diferenciales. Esto fue más o menos todo lo que ustedes fueron nombrando, si está asociado con la alimentación y a los vómitos, puede tener un reflujo gastroesofágico, trastornos de deglución, por ejemplo lo que decía Kevin, si tiene un soplo, cardiomegalia o cianosis, puede tener una cardiopatía. Si tiene historia de múltiples exacerbaciones, falla de crecimiento, malabsorción, hipocratismo digital, podemos pensar en fibrosis quística, en inmunodeficiencias, y lo que todos habían pensado, el comienzo súbito de sibilancias y crisis de sofocación por aspiración de cuerpo extraño. Y ahí está un poco todos los distintos estudios que podemos hacer según los otros signos y síntomas asociados que encontremos. Acá al lado les puse nada más un cuadrito que son las patologías que nombra el normativo, ¿sí? Que son en verdad las más frecuentes, que bueno, son las que hablamos: fibrosis quística, displasia broncopulmonar, EPOC postviral, inmunodeficiencias, cuerpo extraño, etc. Y después, para hablar un poco del tema de esto que venía diciendo Flor, de si la neumonía es una neumonía recurrente o persistente, ¿sí? Quería hablar un poquito de las definiciones y ver cómo, en este caso, encarar a la nena como un sibilante recurrente atípico, o encararla como una paciente que tiene neumonías persistentes o recurrentes, vamos a buscar más o menos lo mismo. Bueno, la neumonía, como ya sabemos, es la infección del parénquima pulmonar, la podemos clasificar de un montón de maneras, yo solo quería mencionar esta clasificación porque no es el punto de este Ateneo. La neumonía recurrente es aquella donde hay 2 o más de episodios de neumonía en un año, o más de 3 neumonías en cualquier tiempo, pero tiene que existir normalización o mejoría radiológica
hay la normalización clínica, perdón, o mejoría radiológica entre los episodios. En cambio, la persistente, hay persistencia de síntomas clínicos y radiológicos tras 1 a 3 meses. No. Según esta paciente, ¿en cuál les parece que encajaría? ¿Cómo la clasificarían? ¿Persistente o recurrente? Parece más del lado de lo persistente. Exacto. Sí, porque siguió con la tos y las radiografías mucho no modificaron, ¿no? Exacto. A veces es difícil evaluar en las radiografías, porque viste que nosotros por algo nunca hacemos muchas radiografías de control en neumonía, porque sabemos que la radiopacidad en las placas tarda 1 mes o más en desaparecer, ¿sí? Pero bueno, en este caso la realidad es que tuvimos muchas seguidas y la nena siempre siguió con síntomas clínicos, así que sería mejor clasificarla como persistente. Y acá son cuadritos nomás, no, la idea no es ver todos, pero es ver las etiologías más frecuentes de las neumonías crónicas recurrentes / persistentes en pediatría, para que vean que son más o menos los mismos que hablamos cuando estudiamos un sibilante recurrente atípico, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, a ver, ¿qué más? Las compresiones extrínsecas, acá está como anomalías vasculares, acá está todo lo que decían ustedes, los quistes congénitos, la malformación adenomatoidea, secuestros pulmonares, quistes broncogénicos, cuerpo extraño, hay varias, a ver, creo que están poniendo en el chat. Bien. Inmunodeficiencias, sí, que eso también lo nombraron bastante, complicaciones y secuelas de infecciones, eso puede ser, por ejemplo, en el EPOC postviral. Y bueno, después los trastornos cardiocirculatorios, todas las partes de las cardiopatías congénitas, y bueno, después enfermedades sistémicas y otras cosas que... Y este último cuadrito, para hablar un poco de estas neumonías a repetición, si están en la misma localización o en distinta. En este caso, la nena, en todas podemos ver compromiso del ápex del lóbulo pulmonar derecho, y en esta última internación también vimos una neumonía del lado izquierdo. De igual localización, lo que habíamos estado hablando, el cuerpo extraño, tuberculosis, puede haber obstrucción extrínseca por adenopatías o compresiones vasculares, o las malformaciones pulmonares, que también fueron los que nombramos. Y de distinta localización, tenemos síndromes aspirativos, fibrosis quística, cardiopatías congénitas, inmunodeficiencia. O sea, la realidad es que todo lo que nombraron está perfecto, porque son todas cosas que tenemos que ir a descartar en esta nena. Entonces, con todo esto de la teoría, ¿qué estudios le pedirían para, o estudios e interconsultas, que le pedirían para seguir estudiando toda esta parte? Y dale, hablen, así no se hace largo. Ahí te dicen, Valen, interconsulta con neumo, test del sudor, endoscopía respiratoria, descartar TBC, muestra de esputo, PPD, TAC de tórax. Perfecto, vamos. Bien. Sí, Proitec tenía normal, eliminó meconio, sí. Perfecto. Bueno, ahora yo les voy a nombrar un poco las interconsultas y los estudios que se hicieron durante esta internación. Se hizo una interconsulta a neumonología, como habían dicho, que pidió cultivo de secreciones respiratorias, que no tuvo ningún aislamiento, le hizo la PPD, que fue enérgica, y pidió test de sudor para descartar fibrosis quística, como habían dicho. El primer test del sudor le dio indeterminado y sugirieron repetir con dieta hiposódica. Se volvió a repetir a los días y dio un test del sudor normal. ¿Sí? No sé si alguien le agregaría algo más. Esto es lo que se hizo en esta internación, después vamos a ver otros estudios. No sé si les parece, lo hubiesen pedido algo más en este momento, con respecto a la parte de neumo. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si pidieron solo la PPD, no le pidieron el cultivo para VAR o la baciloscopía, solamente le hicieron PPD.
Y después se hizo interconsulta con inmunología, que todos estos estudios que ahora les voy a nombrar, la realidad es que no se hicieron de una, ¿sí? Se fueron pidiendo de manera progresiva a medida que iban teniendo los resultados, de hecho, hasta hace una semana uno de los resultados no estaba. O sea, para que sepan que esto no se hace todo de una, ¿sí? Inmunología primero empezó para pedirle las gamaglobulinas, ¿sí? Que le pidió 2 veces. La primera vez, en verdad, la IgM y la IgG habían dado un poco altas, pero bueno, en contexto de infección, decidieron volver a repetirlas y dieron normales, todas. Esto obviamente sospechando alguna hipogamaglobulinemia, déficit de IgA, etc. Después, después le pidieron los anticuerpos para rubiola y para tétanos. Esto, ¿qué pasa? Yo estoy hablando con Inmuno porque la verdad que mucho no sabía a veces para qué eran ciertos estudios. Me voy a fijar el chat. Claro, eso, ahí le iba a decir. La IgG para rubiola y para tétanos es para hablar un poco, eso, la respuesta proteica. Vieron que cuando nosotros nos vacunan, se pone en marcha todo el sistema inmune para generar los anticuerpos. Y hay interacciones entre los distintos tipos de linfocitos, T, B, y hay respuestas que son T dependientes y T independientes. En este caso, evalúan la... evalúa la respuesta proteica de la interacción entre los distintos tipos de linfocitos, que fue normal. Después, las poblaciones linfocitarias, que es también para ver los distintos tipos de CD3, CD4, bueno, también fueron normales. Le pidieron el complemento para ver déficit del complemento y también fueron normales. Y como todos los resultados venían siendo normales, le pidieron las isohemaglutininas. Esto lo que hace es estudia como la otra parte de la respuesta de los linfocitos, que es ante los polisacáridos, y también fue normal. Por ejemplo, ahí me explicaban que cuando tiene alteración de ese tipo de respuesta, tienen a veces infecciones recurrentes a neumococo. Claro, no, perdón, voy leyendo lo que va tirando Flor. Y ahí vi que Steffi puso era que pedirle vaciloscopía por lavado, exactamente, que era lo que yo decía, estaría bueno pedir una vaciloscopía, pero en este caso no se lo pidieron. Valen, pregunta. Sí. ¿Y los de Neumo no pensaron en cuerpo extraño con ese comienzo tan súbito? En un principio, no. No, porque no era la localización más frecuente y no tenían antecedente. Ellos se tiraban más por FQ primero, por eso le tiran los test del sudor. Y querían descartar tuberculosis por la tos crónica, pero ellos se iban más directo al FQ. Bien. Acá terminó esta internación, ¿sí? No le pidieron más estudios. Como dice acá, bueno, tuvo buena evolución clínica, hizo 14 días de tratamiento antibiótico, se va de alta con el diagnóstico de neumonías a repetición y sibilante recurrente atípico en estudio, con controles con neumo, inmuno, con su pediatra de cabecera, y inmunología le indica tratamiento preventivo con budesonide y salbutamol a demanda. ¿Sí? Más que todo porque como la nena siempre tenía estos cuadros de construcción y tenía una taquipnea bastante de base, se lo dieron para el control de esos síntomas. Y la realidad es que, bueno, le iban a seguir estudiando, o sea, de hecho, las isohemaglutininas y eso todavía no se les habían pedido en la internación pasada, ¿sí? Sino que fueron en los controles posteriores. Después, en julio, consulta por fiebre, tos, dificultad respiratoria y cambios en la coloración del moco, de más o menos 24 horas de evolución. Esto se lo voy a decir todo yo porque si no se va a hacer eterno. Se hizo una radiografía de tórax nueva, que la realidad es que es muy parecida a la anterior, que acá es donde te da la duda si persiste, o sea, si es una persistencia radiológica o si persisten los focos de condensación y la neumonía, pero bueno, en este caso la nena tenía la clínica, tiene de vuelta los 2 focos de condensación, o sea, es muy parecida a la placa de julio. Y al examen físico estaba taquicárdica, taquipneica, desaturando, con tiraje, y tenía la disminución del murmullo vesicular y los rales crepitantes en el vértice derecho, y esta vez también se lo escucharon en la base izquierda.
Se interpreta como paciente femenina de 17 meses de edad, sibilante recurrente atípico, con antecedentes de neumonía de repetición, que ingresa por presentar neumonía bilateral a descartar causa. Acá se incluye la aspiración de cuerpo extraño, y bueno, y si no, de etiología infecciosa, bacteriana versus viral. Los exámenes complementarios le pidieron esta vez el hemograma. Valen, perdón. Sí. ¿Qué? Flor. Perdón, no, una cosita quería saber que no me quedó claro. ¿Ella se fue de la internación y hasta que volvió los síntomas habían cesado o seguía medio sintomática como las veces anteriores? No, persistió sintomática, seguía con tos. Sí, seguía con tos. Bueno, esta vez le piden todos esos exámenes complementarios, que igual no es el punto, así que no los vamos a detallar. Y las conductas, bueno, control de signos vitales, esta vez sigue saturada, así que le pusieron oxigenoterapia, le indicaron ceftriaxona y claritromicina. Mi pregunta es, ahora sí, ¿qué exámenes complementarios solicitaría? Que igual ya los dijeron, pero eran un poco los que faltaban el de la internación anterior. La endoscopía respiratoria, ¿qué onda? Acá está. Bueno, ahora sí, le hacen la endoscopía respiratoria, que lo que demuestra es que tenía un tapón de moco purulento en la parte apical, o sea, la parte del lóbulo superior derecho. Se realizó lavado y aspiración y se obtuvo abundante moco purulento. Se tomaron muestras y lo que solicitan es control con una TAC. Muestras se tomaron para VAC, que fue negativo, y cultivo de secreciones respiratorias, donde aisló una pseudomonas aeruginosa, resistente a pipertazo y sensible a mica, cefta, ciprofloxacina y gentamicina. Después, bueno, en este caso la paciente empieza con el tratamiento de ceftamica para la pseudomona por 14 días endovenoso y se la realiza en el transcurso de la internación, la tomografía, todos estaban pidiendo. Ahí está. Acá hice unos cortes de las imágenes, no sé si alguien quiere decir lo que ven. ¿Puede ser que haya dilataciones de bronquiales? Perfecto. Sí, las hay. Ahí se ven ahí. ¿Alguien más se anima a decir algo? Y ahí, Valen, en el corte coronal, vendría a ser, bueno, los dos y en el transversal, se ve a nivel del pulmón derecho, en el lóbulo superior, unas imágenes con, parece, densidad de parénquima, digamos, que puede ser un patrón alveolar o algo así, compatible con las neumonías que tuvo. Bien, perfecto. Tiene también ahí una lesión que es característica de la bronquiectasia, si no me equivoco, que es el anillo de sello, ¿no? ¿Valen? Que es el bronquio dilatado, más grande, y al lado pegadito va la arteria. Chiquito. Ahí, ¿eso decís? Ese. Bien. Sí, está descrito como extensa afectación parenquimatosa derecha, con áreas de atenuación parenquimatosa en el lóbulo superior derecho, observándose en el interior cavidades y luces bronquiales dilatadas, lo mismo, dilataciones bronquiales y bronquiolares, que son las bronquiectasias, con algunos con contenido interior, conformando imágenes nodulares, y después marcado el engrosamiento de las paredes bronquiales asociado a varias atenuaciones mosaicos. Si nos fijamos en esta parte, todo esto sí no es un pulmón sano. Y después, otra cosa que menciona en la tomografía es que impresiona un doble arco aórtico a correlacionar con ecocardiografía. Así que ahora le vamos a hacer una evaluación cardiológica. Antes quería mencionar una palabra de las bronquiectasias, que es esto, son dilataciones irreversibles de los bronquios periféricos. Hay destrucción y debilitamiento de las paredes con la consecuente dilatación, hay retención de moco, colonización bacteriana e inflamación crónica.
hay muchas causas, sí, de las bronquiectasias, que son más o menos todas los distintos diagnósticos diferenciales que venimos manejando. Lo importante es saber que esto coincide mucho con la clínica de la nena, porque la clínica de las bronquiectasias es la tos prolongada, tos productiva, puede haber reales sucrepitantes, puede haber sibilancias, disnea, también puede haber hemoptisis, que en este caso no hubo, y también se pueden relacionar con anorexia y retraso del crecimiento. Y lo importante es que cursan con exacerbaciones, que las exacerbaciones tienen aumento de la tos, cambios en la coloración del moco, aumento de la disnea, etc. Y se pueden encontrar varias bacterias que colonizan las bronquiectasias. Una de ellas es la pseudomonas, pero que en verdad la pseudomonas ya te habla un poco más de estadios avanzados con un aumento de la morbilidad. Después, bueno, le hicieron la evaluación cardiológica, que lo que dicen es que tiene normoconexión de cámaras y vasos, las cavidades ventriculares son simétricas, no hablan de hipertrofia de los ventrículos. Lo que impresiona es el arco aórtico derecho. El arco aórtico derecho, para que sepa, porque cuando nos vino esto dijimos, bueno, capaz acá estaba la cardiopatía que le está causando todos sus problemas, pero hablamos con los de cardio y nos dijeron que no, que o sea, el arco aórtico derecho acá están las imágenes, el arco aórtico en condiciones normales cruza el bronquio fuente izquierdo, y en este caso cruza el bronquio fuente derecho, ¿sí? Y es doble arco aórtico cuando acá se dividen y cruza, hace como un doble arco como por arriba de los dos bronquios. Lo que nos dijeron los de cardio, lo que yo estuve leyendo, es que el arco aórtico derecho puede significar un hallazgo, algo que tiene pocos síntomas, y de hecho los síntomas que tiene son más que todo digestivos, ¿sí? Como reflujo, pirosis, y eso que a veces hasta se lo encuentran recién en los adultos, o puede estar asociado a síndromes genéticos, a otras malformaciones congénitas o a otras cardiopatías congénitas. Este no era el caso porque la nena, toda la función cardiológica y el resto de la anatomía cardiológica era normal. Así que solamente la citaron para control en 6 meses. Bueno, esta niña cumplió el tratamiento antibiótico con ceftamicina por 14 días y se le otorga el alta. En el control con neumonología, más o menos a los 20 días, solicitan un nuevo cultivo de secreciones respiratorias y continúa aislando la pseudomonas, por lo cual le indican tratamiento de erradicación con ciprofloxacina por 3 meses y le estaban tramitando el nebulizador para que se hagan nebulizaciones con colistin. Todo esto es para erradicar la pseudomonas aeruginosa de las bronquiectasias y de esa zona, porque como lo que decía es es un marcador de una enfermedad avanzada, ¿sí? Que ya tenga esta bacteria. La realidad, chicos, es que esta paciente todavía no tiene diagnóstico, ¿sí? Todavía se están manejando múltiples posibilidades. Se estudió para lo más frecuente, para lo más, se estudió bastante profundo, por inmuno también se estudió bastante más, pero todavía no tiene un diagnóstico. Lo que yo hice fue, hablé con los distintos servicios que la siguieron y estuvimos barajando las distintas posibilidades, o sea, lo más frecuente que podría llegar a tener, que igualmente el servicio de neumonología sigue sospechando en fibrosis quística, le quiere pedir un estudio molecular, porque dice que, bueno, hay algunas variantes de la fibrosis quística, otras variantes genéticas que capaz cursa con test del sudor y el Proditec normales. Lo raro es que esas variantes no tendrían tanta afectación como tiene esta nena, pero bueno, igualmente le quieren pedir el molecular. Después, las inmunodeficiencias, por más de que descartamos todas las inmunodeficiencias más frecuentes, todavía quedan varios estudios para hacer. Le quieren pedir un estudio que es el DHR, que es el dihidrorodamina, si no lo dije mal, que es para descartar la enfermedad granulomatosa crónica, que también cursa con este patrón pulmonar, ¿sí? Con bronquiectasis y con compromiso pulmonar. Lo que me decían las chicas de inmuno es que lo raro, bueno, primero que esa enfermedad está ligada al X y se presenta solamente un 10% en mujeres. Y segundo, que las inmunodeficiencias que cursan con todo ese compromiso pulmonar, el compromiso pulmonar suele ser más generalizado, ¿sí? Afecta de igual manera a los dos campos pulmonares, o sea que las bronquiectasias tienen que ser más generalizadas.
pero igualmente le van a hacer ese estudio, es el que sigue. Y después dijo que podría haber otras inmunodeficiencias más raras, pero que ya eso implicaría hacer estudios moleculares y bueno, por ahora no se los van a hacer. Después, lo otro que me decía Claudia Varas, de Inmuno, era una secuela pulmonar postviral. Lo raro de esto es que la nena nunca tuvo un episodio muy grave, que haya quedado tipo de más chica, que haya necesitado una internación muy prolongada, con asistencia ventilatoria mecánica, ¿sí? Así que, no sé, no lo descarta, pero sería lo más raro. Y lo que los dos servicios es lo que más fuertemente piensan que puede llegar a ser, es una malformación pulmonar, que esté debajo de todo ese bloque neumónico y que se sobreinfecte. El tema es que ahora no lo pueden saber porque con la tomografía no se vio por toda la condensación que hay, y con la endoscopía, al haber todo ese tapón de moco, tampoco se vio nada. Así que lo que dicen es que ahora hay que esperar a que erradique la pseudomonas, hay que ver si resuelve ese bloque que tiene, y que han pasado que han tenido pacientes que no lo han resuelto, que les han hecho la lobectomía para sacarle toda esa zona infectada, y después la mandan a patología y le encuentran por debajo de todo eso alguna malformación pulmonar. Así que bueno, perdonen que los dejé sin diagnóstico, pero nada, todavía no se sabe. Pero la idea era charlar un poco todas las posibilidades y teniendo en cuenta, digamos, cómo tenemos que estudiar un paciente de estas características. Bueno, había un poquito más de teoría deshidrante, pero me parece, si querés, Luz, cortamos acá, total, no es nada. Totalmente. Sí, ya se hizo medio largo. Bueno, listo, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Mi idea igual es seguir el caso, y si me entero de algo les comentaré en el grupo, porque la verdad que a mí también me dejó con mucha intriga, porque hay un montón de cosas a seguir buscando, pero... Súper interesante, Valen. Y destaco esto justamente de que no tenés un diagnóstico y muchas veces no es necesario para que podamos discutir un paciente y para que hagamos un ateneo. Lo digo por los próximos ateneos y de otros compañeros. Lo importante es que haya un tema para debatir y discutir. Fue re interesante hasta ahora. Obviamente todos queremos saber el diagnóstico del paciente, pero no es necesario para que podamos discutir un montón sobre el tema. Así que está buenísimo. Bueno, gracias. Sí, a mí me pareció, al principio, para elegir el caso, dije, esta paciente no tiene diagnóstico, pero a la vez era tan interesante el planteo y todo cómo de a poco fueron saltando los distintos estudios. Dije, bueno, por lo menos para debatir un poco. Bueno. Genial, Valen, conozco esa niña. Bueno, chicos, nos vemos. Antes de que se vayan todos, para los R3, por favor, que vamos a tener una reunioncita, la hacemos en 15 minutos, si les parece, a las 17:30.